remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Yo tengo 36 años, nací en Lima, Perú. Estudié en el Colegio Inmaculada y después en la Universidad Católica, y en el 99 entré a trabajar en Canal N. Comencé a hacer periodismo a los 17 años en la revista Sí, y después estuve en algunos medios escritos y entré a la televisión, como te digo, en el 99 en Canal N. Después pasé a América Televisión, estuve en América Noticias un tiempo, entré a Cuarto Poder, dejé América Noticias y estuve en Cuarto Poder hasta octubre del año pasado, hasta diciembre del año pasado. Renuncié de Cuarto Poder, renuncié de Canal 4 y en marzo, me parece, de este año comencé a trabajar en 24 horas en Canal 5. He publicado 3 libros. El primero se llamó Noche de Cuervos, que publiqué hace 15 años, cuando yo tenía 21 años. El segundo se llamó Heridas Privadas, que salió unos años después, 2 o 3 años después de Noche de Cuervos. Y el tercer libro que he publicado lo publiqué en el 2008 y se llama Toque de Queda, ¿no? Que es un libro de relatos. Esa es mi biografía a grandes rasgos, mi biografía profesional, si tú quieres, mi currículum vitae. Yo leía mucho de niño y leía sobre todo cómics, ¿no? Chistes. Leía los chistes de esa época, pues eran que, no sé, Archie, esas cosas, y las leía cuando yo tenía 5 o 6 años, ¿no? A los 9 años empecé a leer literatura. Me acuerdo que las primeras cosas que leí fueron libros pretendidamente infantiles, pero que tienen, digamos, un nivel... No, hay cosas que yo no sé por qué le enseñan a los niños a edad tan temprana, ¿no? Recuerdo que leí La Isla del Tesoro, leí algunas cosas de Salgari, leí algunas otras cosas de Julio Verne, y yo creo que esas fueron mis primeras aproximaciones a la literatura. Y después, ya en el colegio, en los años de secundaria, empecé a leer un poco de literatura peruana. Me acuerdo que el primer libro de literatura peruana que cogí y que leí fue una colección de relatos de Carlos Eduardo Zabaleta. Y me sorprendió, ¿no? Porque no entendía nada, no entendía una palabra. Porque la literatura más compleja necesita un nivel de elaboración y de concentración mucho mayor que la literatura infantil, ¿no es cierto? Y entonces empecé con Zabaleta y después salté a Vargas Llosa, a Bryce, a Ribeiro, sobre todo autores peruanos, y de ahí di el paso hacia los escritores latinoamericanos y de ahí a los escritores universales, ¿no? En esa época mis papás se separaron y después terminaron divorciándose, y yo conversé con varios amigos, con varias personas en las que confío mucho, que se han mantenido como mis oráculos, si tú quieres, mis confesores, mis padres sustitutos. Y me contaron todos que, y a todos ellos les consulté qué podía hacer, ¿no? Con mi vida, ¿no? Que en ese momento está pasando dificultades. Y todos me dijeron que me dedicara a lo que yo quería hacer. Y una de las personas que más me ayudó fue un tío mío, que era subdirector de la revista Sí. Y me dijo: ¿no te provocaría cachuelearte, practicar, por supuesto no ganar nada, pero empezar a trabajar ahí en la revista para ver si te gusta? Y le dije ya, y empecé a trabajar en la revista Sí, publiqué mis primeras cositas, hice mis primeras entrevistas, mis primeras notas. Fueron 3 o 4 meses, un tiempo muy breve, pero que disfruté muchísimo y que creo que sembró una semilla que terminó germinando, digamos, y terminó apoderándose de mí, ¿no? Disfrutaba mucho en la revista Sí un montón de cosas, porque era una época en la que todavía se hacía periodismo de forma romántica, ¿no? No había... Era un periodismo que antecedía a la computadora. Yo no sabía la dirección de la revista y siempre me bajaba en la misma calle y empezaba a caminar. La revista quedaba en el Parque del Olivar, en San Isidro, en Lima. Y empezaba a caminar y me perdía por las calles del Parque del Olivar
Y poco a poco iba escuchando el murmullo de las teclas de las máquinas de escribir de la redacción, que eran máquinas de escribir mecánicas, y empezaba a guiarme por eso, y al final llegaba hasta la redacción por ese sonido, por ese murmullo que me guiaba, ¿no? Me acuerdo que disfrutaba mucho también los ratos que pasaba en el jardín de la casa donde estaba la revista, donde habían levantado un cuartito improvisado, que era el cuartito del revelador. En esa época habían reveladores, eran personas que se dedicaban, ¿no?, primero a imprimir los contactos con los negativos, después que el director seleccionaba las fotos, imprimían las fotos, las revelaban en papel, pues, de revelado, y esas eran las fotos que salían, ¿no? Yo me pasaba horas con el revelador en la sala de revelado, ¿no?, pasándola por los distintos ácidos y los distintos químicos que hacen que el negativo se transforme en una foto, ¿no? Sí, esa es bien bacán esa época, yo la recuerdo con muchísimo cariño. Yo creo que yo no elegí el periodismo o la literatura, sino que el periodismo y la literatura me eligieron a mí, porque yo hice todo lo posible para no ser periodista y para no ser escritor. De hecho, estudié Derecho, porque me moría de miedo frente a la posibilidad de morirme de hambre haciendo periodismo y haciendo literatura y siendo artista. Quise ser abogado, digamos, pensé que podía ser abogado, pero me di cuenta sobre la marcha que era imposible para mí, ¿no? Y poco a poco mi verdadera vocación me fue jalando y empecé a trabajar en revistas, y al final terminé en Canal N y digamos, esa fue un poco mi... No fue una elección, ¿no? Fue algo que me fue pasando, fue algo que me fue ocurriendo de manera impredecible. Yo no me di cuenta y de pronto terminé en un estudio de televisión y publicando una novela. Cuando uno tiene una vocación como el arte, como la literatura, como el periodismo, y trata de negarse a esa vocación, está condenado a fracasar en esa negación. Necesariamente va a terminar imponiéndose, ¿no? Desde hace ya un buen tiempo, antes incluso de que yo llegara, hay un esfuerzo dentro del canal por hacer buena prensa, ¿no?, por hacer prensa independiente. Creo que las últimas elecciones fueron un ejemplo claro de cómo se abrió, digamos, la pantalla para todas las personas que tenían algo que decir y para todas las personas de todo el espectro político, ¿no? Panamericana abrió la pantalla para todos. Menos para Genaro, creo, ¿no? Pero creo que eso era por seguridad de Genaro, porque si entraba al canal, seguramente los trabajadores a los que les debe plata lo iban a matar. Después, los demás canales, América Televisión, yo lamento mucho lo que pasó en la última campaña, lo digo con franqueza, ¿no? Y yo creo que la contratación de Bailey fue terrible. Eso no fue una contratación del área de prensa, sino del área de la gerencia general del canal, que fue hecha exclusivamente para hacer lo posible por demoler la candidatura de Humala, ¿no?, para que ganara Keiko. Creo que eso no se hace. No sé cómo están las cosas dentro del canal, pero creo que hay una apuesta por el entretenimiento más que por la información, y que eso no le hace bien al canal, que pierde credibilidad, y que uno de sus principales capitales era la información, justamente. Yo no sé por qué han escogido el entretenimiento y por qué hay notas de entretenimiento ahora en los noticieros, incluso en el noticiero central de la noche. Creo que es una alternativa, no tanto por lo que quiere el televidente, sino para evitarse problemas, ¿no? Y en Frecuencia Latina no, digamos, hay programas periodísticos, polémicos. Está Lucar, digamos, que fue rostro visible de los años 90, Mónica Delta también, Aldo Mariatti, que es un periodista muy radical, que tiene posiciones muy confrontacionales, Beto, que creo que lo hizo muy bien en la campaña pasada, y en general me parece que es una pantalla que tiene una oferta periodística, ¿no? Y que probablemente, por más que yo discrepo y por más que no me guste, digamos, la forma que tiene de hacer periodismo Aldo Mariatti, por más que me parezca a veces francamente deleznable lo que hace, me parece que es el único programa realmente político de la televisión peruana, junto con el de Rosa María, que ahora es un poquito más marginal, ¿no? Es un fenómeno bien raro, ¿no? Bien peculiar. Yo no me lo explico. Creo que en general fue
la idea de los dueños y de los productores y de los gerentes de los canales de sacar de las 11 de la noche la información y la polémica y poner un poco de diversión, ¿no? Pero esa fórmula no funcionó. Entonces Carlín tuvo un inicio, digamos, haciendo stand-up comedy, ¿no? Entrevistando y haciendo bromas. Ya ha tenido que ponerse corbata y saco y me parece interpretar el papel de un periodista. Creo que él no lo es, él es un actor que interpreta el papel de un periodista. A las 11, en el 4 pasa lo mismo, ¿no? Era un programa, sale Rosa María para hacer entretenimiento, es lo que se dijo, ¿no? A las 11 nadie hacía periodismo como lo hacía Rosa María, como lo hace ahora en Red Global y en ATV. Pero claro, se dieron cuenta pues que no funcionaba, entonces tuvieron que volver al periodismo, lo que desnudó evidentemente que no estaba claro lo que querían hacer a las 11 y que lo único que hicieron con Rosa María fue vengarse y deshacerse de ella porque les resultaba incómoda, ¿no? Y en el 5 está Enemigos Públicos, que también me parece comenzó como una alternativa de entretenimiento y que ha volteado la página más bien hacia la información, no siempre abren con notas informativas de coyuntura. A mí, personalmente, me gustaría ver periodistas en ese horario. Me parece que nadie maneja la noticia mejor que un periodista. Que los recursos que tiene un periodista son los mejores para manejar la noticia y para hacer entrevistas, y que los periodistas son por lo general personas más informadas, ¿no? Yo creo que eso no va a durar para siempre también, ¿no? Que en algún momento va a cobrar sentido ese horario, programas informativos con periodistas. Hay, para comenzar, una generalización sobre los noticieros. La gente se ha repetido tanto que los noticieros son sangre, violaciones, muertes, descabezamientos, accidentes de tránsito, solamente que la gente se lo ha terminado por creer, y por más que le demuestres lo contrario va a seguir afirmando que solamente son muertes, violaciones, descabezamientos y tal. Por lo pronto el noticiero del 5 creo que está tratando de ser una alternativa para eso, ¿no? Nosotros por lo general el primer bloque lo abrimos con noticias políticas, ¿no? Es cierto también que la televisión y en general el periodismo no solamente, digamos, es un apostolado, también es un negocio, ¿no es cierto? Entonces, si el negocio no rinde, te cierran. Entonces tienes que tratar de ofrecer un abanico de informaciones que te permitan jugar un poco con el público, es decir, con la audiencia y con la calidad del producto, ¿no? Es, creo, lo que estamos tratando de hacer en el 5. Y también, y esto es algo que la gente no entiende, ¿por qué están presentes esas noticias en los noticieros? Primero porque ocurren, ¿no es cierto? Es decir, no aparecerían esas noticias si no ocurriesen en la realidad. Y seguro porque la noticia buena no existe. O sea, la noticia buena, bonita, no es noticia, no existe. Por supuesto puedes presentar cosas positivas, ¿no? Pero por definición, la noticia no es algo especialmente bonito. Son noticias, pues, un terremoto, ¿no es cierto? Noticia es una elección, la elección no es bonita, la gente se insulta, se dice cosas terribles, una crisis política, un golpe de Estado, ¿no? Todos esos tipos de cosas son noticias. Yo creo que tenemos la prensa que nos merecemos, sí, pero creo que podríamos tener una prensa un poco mejor, ¿no? Y creo que yo planteo soluciones individualistas para eso. Hay mucha gente que plantea lo contrario, que las soluciones para el periodismo son soluciones gremiales. Yo soy un poco más individualista porque yo creo que el esfuerzo privado de cada uno de los periodistas por hacerse mejor, por escribir mejor, por leer más cosas, por tratar de hacer con más corrección su trabajo, al final la suma de todos estos esfuerzos individuales terminan haciendo una sociedad, un ambiente distinto, ¿no? Que yo trabajo en el noticiero, ¿verdad? Entonces tengo que ir al canal a las 8 de la noche y salir a las 11. Esas son 3 horas. También es cierto que me paso todo el día leyendo periódicos e informándome, ¿no? Ahora el Twitter es muy útil, ¿no? Puedes estar informado mientras esperas, digamos, en la cola del supermercado, puedes estarte informando. Es una herramienta realmente revolucionaria, bien empleada, ¿no? Pero para trabajar, es decir, para marcar tarjetas son 3 horas, ¿no? Yo llego al noticiero a las 8, me reúno con el director del noticiero, me comenta un poco lo que va a aparecer ese día en el noticiero, que es un poco lo que he visto en el día, básicamente en las páginas web de los periódicos y en el Twitter.
y después corrijo los gorros, los encabezados que voy a presentar después, ¿no? De las notas que voy a presentar. Entonces, eso es hacia las 9, a las 9:30 ya terminé, a las 9:30 bajo para hacer el avance, que es a las 9:40, y a las 10 salgo al aire.